Representantes del Frente Amplio. Vamos a volver contigo, Lourdes, para que nos des los detalles. Adelante. Así es, Cristian. Entonces estás viendo que sale del interior del Palacio de Gobierno el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de los legisladores del Frente Amplio, así como de su vicepresidente Martín Vizcarra. Te comentaba quiénes son los legisladores del Frente Amplio que lo acompañan. Bueno, están entre ellos Marco Arana, quien es el vocero de esta agrupación política, también Wilber Rosas, igualmente Horacio Ceballos y Edinson Morales. Vamos a escuchar a ver las palabras, a qué conclusiones se ha llegado en este encuentro. Primero viene la fotografía de rigor, las imágenes de rigor con los congresistas del Frente Amplio. Te mencionaba, se nos ha dicho que va a haber un pronunciamiento, no va a haber preguntas en la prensa, al igual que tampoco hubo en las dos ocasiones anteriores. Y de aquí el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a dirigirse rápidamente a su casa en San Isidro. Le están acercando un micrófono para poder... sí, vamos entonces a escuchar. Buenas tardes a todos. Hemos tenido con estos líderes que ustedes conocen, con el señor Marco Arana y todos ellos que son todos miembros del Congreso en importantes comisiones. Hemos hablado de diversos temas de gran interés, entre ellos está el tema del trabajo en el Perú, los derechos laborales, cómo dar mejores sueldos, más beneficios, sobre todo en un país como yo les he hecho notar en la campaña, donde la informalidad impera y hace que los sueldos sean bajos. Otro tema muy importante ha sido la agricultura, que es otro tema muy importante. Hemos hablado del friaje, del programa Sierra Azul que hemos lanzado, que necesita más recursos. Hemos hablado también de todo el tema del agua, que es también parte de Sierra Azul, las pequeñas represas, los pequeños sistemas de riego, el apoyo al pequeño agricultor, los campesinos, y también hemos hablado de la educación y sobre todo de la salud, que tiene un presupuesto demasiado bajo. Claro, como sabemos, el presupuesto es exiguo, pero estamos tratando, y yo diría que ha sido una reunión constructiva donde nos hemos comprometido a seguir conversando, cosa que haré con mucho gusto. Eso ha sido el tema principal, y me regaló el señor Arana también un libro sobre las lagunas y la minería, que es un tema importante, un libro hecho por alguien en una universidad en Holanda, que lo voy a leer con mucho interés. Una peruana que estudió allá, ¿no? En fin, eso era el tema, y yo sigo a mi otra reunión, que es con unos grandes amigos de ellos. Pero eso es en otro sitio, pues entonces me voy a tener que ir corriendo y los voy a dejar con Martín y Marco y todos ustedes. Ha sido un placer. Gracias. Pronunciamiento entonces del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se despide de los 4 legisladores del Frente Amplio. Ya anunció que efectivamente se va a dirigir a su reunión con los congresistas del partido. Presidente. No lo sé. Y que la presidenta del Congreso se mejore. Entiendo que ha tenido que ir al hospital, ¿no? Presidente, ¿qué opina de que finalmente el Congreso haya retrocedido en la compra de las 980 computadoras, que era, digamos, un caso relativamente parecido por el cual salió Jaime Gracias. Un poco, Miguel. Bueno, entonces el presidente solo con una sonrisa ha respondido. Vamos a escuchar a Martín Vizcarra.
acaba de culminar el diálogo bilateral que en esta primera etapa de diálogo con el país y con las fuerzas políticas el presidente ha planteado. En realidad es la preparación, como le hemos pedido y nos ha expresado es su propósito. No es una reunión de puertas cerradas, es más bien el encuentro con fuerzas políticas para provocar un encuentro con todas ellas en un espacio público, con una agenda pública que sea de conocimiento de todo el país. Y en ese sentido le hemos expresado nuestra preocupación y nuestro compromiso porque el proceso de reactivación económica en el país ocurra respetando derechos laborales, respetando derechos ambientales, garantizando el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y la educación. Le hemos expresado igualmente nuestra preocupación por esta confrontación política, a nuestro modo de ver innecesaria, además abierta por el fujimorismo con la censura del ministro de Educación. Y le hemos señalado la preocupación y el compromiso del Frente Amplio por la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes en el país, para poder combatir la corrupción y en ese sentido las medidas que apunten hacia la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil de funcionarios corruptos, la reforma del sistema de administración de justicia, son medidas que deberían generar una situación de consenso en todo el país. Igualmente le hemos expresado en casos particulares como el de Chumbivilcas, donde se ha prorrogado el estado de emergencia. Lo que le hemos planteado es que en esas zonas de influencia de actividades mineras, lo más adecuado es incluir a las poblaciones que son impactadas negativamente porque son olvidadas en términos sociales y de inversión en servicios y en términos ambientales y de su propia salud, que por el contrario la respuesta del Estado debería ser una respuesta para garantizar derechos y oportunidades para que las inversiones fluyan sin vulnerar los derechos de la gente. En ese sentido hay la preocupación de que efectivamente podamos encontrar un clima mejor en el país. Esperamos que efectivamente así sea. Y en materia, además de educación, le hemos planteado, y de agricultura, como no voy a repetir los temas que ha reseñado el presidente de la República, creemos que una economía que no siga olvidando a los pequeños y medianos agricultores, que no vulnere los derechos de los trabajadores. Le hemos hablado de la promesa que él hizo del salario mínimo vital, nos ha dicho que progresivamente eso va a ir ocurriendo. Ciertamente el deseo de muchos trabajadores es que eso ocurra lo más pronto posible. En esa perspectiva es que este diálogo en realidad no es una conclusión, es más bien el inicio de un diálogo que entendemos se hará en un espacio público mayor. Esperamos que el acuerdo nacional, que este tema no sea, como muchos han expresado preocupación, simplemente un momento para salir de una crisis o una fotografía, sino un compromiso activo, vivo, de cara al país, abierto, con todas las fuerzas de la sociedad civil y las organizaciones políticas, para en aquellas cosas que convengan a todos los peruanos hayan compromisos firmes. En aquellas que tengamos discrepancias podamos dialogar, plantear cuáles son las propuestas y sobre todo anteponer los intereses del país, especialmente de los sectores más relegados, de los sectores más pobres. Muchas gracias. Frente Amplio, Verónica Mendoza, en esta reunión? Fue convocada por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero había dicho de que, en un Twitter ha dicho de que no. A ver si le pregunta por el tuit de Verónica Mendoza. Fue convocada por la presidencia del Consejo de Ministros, en todo caso no conozco el detalle en particular. La señora Mendoza participó en la conformación de temas para esta reunión, o sea, ella tuvo alguna participación. Se está preguntando respecto a si Verónica Mendoza Hemos tenido participó en una la agenda. reunión larga en la mañana, primeras horas de la mañana, y expresamos que habían temas de agenda que debían, expresando a los sectores populares que han confiado en el Frente Amplio para trabajar por un país con más justicia social, con justicia ambiental, descentralizado, en lucha contra la corrupción. Son temas que efectivamente se compartieron y son temas que hacen parte de la agenda programática del Frente Amplio. Señora Arana, si finalmente sí fue convocada la señora Mendoza, ¿por qué no ha asistido? Hay que hacerle la pregunta, no sé exactamente las razones por las que no ha asistido, hay que preguntárselo. Pero si en la mañana se reunieron para ver la agenda,
ella confirmó que no iba a Hay asistir. que preguntárselo, no conozco el detalle de por qué no ha asistido. ¿Ustedes no habrían tenido problemas si es que la señora Verónica Mendoza... Los temas de discusión de hoy día no han sido los problemas internos del Frente Amplio, han sido la agenda nacional del país y a ellos nos hemos circunscrito y para eso hemos venido. Muchas gracias. Ok, entonces palabras del vocero del Frente Amplio, Marco Arana, quien ya ha detallado algunos de los temas que se han tratado en esta reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se despiden del vicepresidente Martín Vizcarra, un apretón más de manos, y se alejan entonces los